El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar la parábola de los viñadores homicidas. Es la tercera parábola de Jesús que hace referencia a la viña. Lo hemos estado escuchando los domingos anteriores. El domingo anterior fue aquellos dos hijos llamados a trabajar a la viña. Uno que supo responder que sí, otro que respondió que no, y finalmente fue. Y la anterior, la parábola de aquellos que son llamados en distintas horas a trabajar en la viña del Señor. Y esta parábola es muy hermosa y tiene enseñanzas profundas, ¿no? El propietario que tiene una viña es Dios, ¿no? Y envió a sus criados a trabajar a la viña y preparó con mucho esmero esa viña, ese viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Trabajando los viñadores, resulta que, ¿no?, cuando llega el tiempo de la vendimia, el propietario, el dueño, envía a sus servidores a
a percibir los frutos del viñedo. Además, los trabajadores, además de usufructuar de su trabajo, debían pagar ese alquiler de alguna manera al dueño del viñedo. Envió a sus criados y los maltrataron. Se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió nuevos criados, los trataron de la misma manera. La viña del Señor es la casa de Israel, cantábamos en el Salmo. Esta parábola, que el Señor se la dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, hace referencia a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Envió a los profetas y los jefes del pueblo de Israel maltrataron a los profetas, los mataron, los expulsaron, los desterraron. No somos dueños, ni el pueblo de Israel, ni nosotros, que somos la viña del Señor, no somos dueños de la viña, sino que somos administradores de la viña del Señor. Pues el pueblo de Israel, ¿no?, renegó de Dios, se apartó de Dios, y los profetas enviados por Dios, con la palabra de Dios, para que el pueblo vuelva a la alianza, a la fidelidad a la alianza, para que cumpla el pueblo de Israel la misión que se le encomienda, pues rechazaron a los profetas, ¿no?, matándolos. Casi todos los profetas son mártires, ¿no? Jeremías, Isaías y otros. Por último, dice la parábola, el propietario le mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán, a mis criados los maltrataron, a mi hijo lo respetarán. ¿Qué hicieron los viñadores? Cuando lo vieron, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la herencia. Es evidente, ¿no?, para nosotros, está indicando a Cristo, el que estaba diciendo esta parábola. Cristo es el Hijo de Dios, enviado para la salvación del pueblo de Israel y para la salvación del mundo entero. ¿Qué hicieron con el Hijo? ¿Qué hicieron con Jesucristo? Pues lo sacaron fuera del viñedo, ¿no? Lo sacaron fuera del viñedo. Cristo fue muerto fuera de Jerusalén, allí lo crucificaron y lo mataron. Cristo estaba haciendo referencia a sí mismo, ¿no? Los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo no entendían del todo esta parábola, pero sí iban comprendiendo la historia del pueblo de Israel, cómo trataron a los profetas, y les estaba anunciando el Señor cómo iban a tratar al profeta con mayúscula, que era él mismo, ¿no? Lo iban a matar. Es una profecía de la muerte del Señor. Y aquí el Señor en la parábola hace referencia a lo que sucederá después. Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y respondieron los ancianos del pueblo, pues dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Pues el pueblo de Israel fue infiel en su mayoría, en particular en la cabeza, ¿no?, los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, que rechazaron al Mesías, lo crucificaron y lo mataron. Y de allí surge el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, con aquellos pueblos paganos que fueron llamados a formar parte de la Iglesia, del nuevo pueblo de Israel, y con aquellos judíos fieles. El Señor no deja de cumplir sus promesas y hubo un grupo fiel del pueblo de Israel, por supuesto comenzando con la Santísima Virgen María, que es israelita y que cumplió fielmente la ley de Dios y llegó a ser la Madre de Dios. Y los pequeños, ¿no?, aquellos que fueron fieles, apóstoles, discípulos, también algunos fariseos que se convierten luego como San Pablo,
algunos sacerdotes que abrazaron la fe. Surge de la muerte de Cristo en la cruz, surge el nuevo pueblo de Israel. Les digo, dice el Señor, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. La Iglesia, ¿no?, que tiene ya 2000 años de existencia y parece que en su historia, que está llegando al final, está actuando de alguna manera como actuó el pueblo de Israel. Después de tantos siglos, parece que ese nuevo pueblo de Israel le está dando las espaldas a Dios. Y la Iglesia, siguiendo los pasos de Cristo, será perseguida, crucificada, tendrá que pasar por esa dura prueba. Y el Señor volverá a pedir cuentas a todos, a cada uno en particular, y pedir cuenta a las naciones. Está revelado también que cuando se cumpla ese ciclo de las naciones, la historia de la Iglesia, hacia el final, antes del regreso de Cristo, se convertirán los judíos, que permanecieron duros durante ya 2000 años. Se convertirán los judíos. Hay que rezar por esa gracia, por esa conversión de los judíos. Los viñadores homicidas. La figura o la imagen de la viña, de la vid, es muy frecuente en las Sagradas Escrituras. No solo en el Evangelio, sino a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Para el pueblo de Israel era muy común esa imagen porque es un pueblo, una tierra donde se dan muchos viñedos, como mi tierra allí en Mendoza, en Argentina, donde viví muchos años. Muchos viñedos, buenos viñedos. Y hay que trabajar mucho para que el viñedo produzca sus frutos y pueda dar una buena cosecha y con el proceso adecuado producir un buen vino. Es frecuente la imagen de la vid, del viñedo, lo escuchamos en la primera lectura de Isaías: voy a cantar una canción a mi viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras, plantó en ella vides selectas, muy similar al Evangelio, ¿no? Edificó una torre, excavó un lagar para que no falte el riego, y esperaba que la viña diera buenas uvas, pero dio uvas agrias, amargas. Se queja el Señor de todo lo que había hecho por su pueblo, y sin embargo produce frutos de muerte, de pecado. Y entonces el Señor dice: habitantes de Jerusalén, gente de Judá, yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Qué más pude hacer? Hice todo, y sin embargo produjo frutos amargos. ¿Qué voy a hacer con mi viña? ¿La voy a abandonar? Como una planta que ya no sirve. Quitaré su cerca, será destrozada, derribaré su tapia, será pisoteada, la convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos, crecerá en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Es el pueblo de Israel. Ya el profeta Isaías hacía referencia a la rebeldía del pueblo de Israel. Pues el Señor también hace referencia a ese nuevo pueblo de Israel y cómo tratamos al Señor. El Señor dice en el Evangelio: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Esa imagen de la viña no solo se aplica a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Israel, de alguna manera a toda la humanidad, sino que también se aplica a cada uno de nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Esas ramas tienen que estar unidas al tronco para tener vida y dar fruto.
Una referencia a cada uno de nosotros. Para que podamos tener vida, debemos estar unidos a Cristo, íntimamente, vitalmente, como una rama injertada en el tronco. La vid inicial fue el pueblo de Israel. Los pueblos paganos, nosotros, porque creo que aquí no hay ningún judío de raza, nosotros somos injertados en la vid. Y ahí surge el nuevo pueblo de Israel. Debemos permanecer unidos a la vid para dar frutos, y frutos abundantes, fruto de vida eterna. Esta imagen de la vid, del viñedo, es muy hermosa, y todo el proceso que tiene desde el cultivo de la vid hasta la cosecha y el proceso final, todo ese proceso es imagen de lo que es la vida espiritual, de esa transformación que Dios quiere hacer con nosotros. El plantar una vid selecta, en el que vaya creciendo, que necesita riego, que necesita mucho trabajo, que necesita paciencia. Dios va haciendo crecer ese fruto, esa planta. Necesita ser podada, necesita ser curada cuando se enferma. Todo ese proceso hasta que pueda dar frutos buenos. Y esa uva preciosa, cuando para llegar a ser vino, tiene que hacer todo un proceso allí casi de destrucción, digamos. La uva tiene que ser pisoteada, tiene que ser machacada, tiene que fermentar para que surja ese buen vino. Todo ese proceso es imagen de la vida espiritual, de nuestro camino hacia el cielo, de lo que Dios va haciendo desde el día de nuestro bautismo, que pone una semilla ahí en nuestra alma, en nuestro corazón, hasta que llegamos al cielo, a la vida eterna. ¿Y qué sucede después con el vino? El vino lo toma el Señor en la última cena y lo transforma en su sangre. Esa es la unión más grande de nosotros, personalmente, y de la Iglesia. Transformación en Dios, toda la obra que Dios quiere hacer en nosotros, desde que somos creados, desde que somos bautizados, todo ese esfuerzo a lo largo de nuestra vida, de dejarnos trabajar por Dios y de poner de nuestra parte también, como el que trabaja el viñedo. Eso es una imagen hermosa de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de esa transformación de la que habla San Pablo. Tienen que transformarse en su interior, en su corazón, para llegar a ser lo que tienen que ser. El sacerdote, cuando presenta el pan y cuando presenta especialmente el vino, dice una oración mientras estamos cantando, dice una oración allí en voz baja, en secreto, que es muy hermosa y que hace referencia a todo eso. Dice: bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Alaba a Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Hay dos cosas ahí: fruto de la tierra y del trabajo del hombre, las dos cosas juntas, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Alabamos a Dios por ese fruto de la tierra, que es trabajado por el hombre con mucho esfuerzo. Se lo presentamos a Dios, Dios lo recibe y lo transforma en su sangre. Estas pilas también están gastadas. ¿No se escucha? Dame el otro. Paciencia. ¿Se escucha? Bueno. Bendito sea el Señor por esa obra
que Él realiza en nosotros. Quiero remarcar, y ya voy a ir terminando, las dos cosas. Es necesario, para alcanzar el cielo, el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Las dos cosas, como aparece claramente en este ejemplo de la viña y de la vid. Es don de Dios, ya la semilla es el don de Dios, el crecimiento de la planta es don de Dios. Pero sin el esfuerzo humano, eso se echa a perder. Es necesaria la gracia de Dios y es necesario el esfuerzo humano. A lo largo de toda nuestra vida tenemos que trabajar para adquirir las virtudes y ir desarraigando el pecado, abrojos, espinas, piedras, la poda, aceptar la poda de Dios. Cuando aparece la enfermedad del pecado hay que curarse, es necesaria el agua que viene del cielo, que riega. Las dos cosas son importantes. Hay un error que está muy difundido en todas partes, en el mundo entero, y ha penetrado dentro de la Iglesia, y muchos católicos caen en esa trampa, que es un error de la nueva era, y que está difundido por innumerables libros, cursos, charlas, que uno puede asistir o leer o por internet, que son esos cursos de autoayuda. Todos queremos superarnos, todos queremos alcanzar la felicidad y ciertamente tenemos que trabajar en nuestra vida. Pero ¿cuál es el error de esta herejía, no? ¿Cuál es el error? El solo quedarse con la parte humana, negando lo sobrenatural. Tú puedes. Es cierto que tenemos que poner un esfuerzo grande, pero no todo depende del esfuerzo humano. Pablo Coelho, ese autor de Brasil, cuyos libros andan por todas partes, Chopra, ese autor de la India, anda por todas partes, que uno puede leer eso y dice, qué interesante, y a lo mejor cierta ayuda puede recibir, pero hay mucho veneno ahí, ¿no? Títulos: usted puede sanar su vida, cuerpo sin edad, mente sin tiempo, las 9 revelaciones para ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos así de autoayuda. ¿Cuáles son las características de este error? El centro es el hombre. El centro ya no es Dios, ya no es Cristo, sino que el centro es el hombre. Y el esfuerzo humano. Tú puedes. Vas a alcanzar la felicidad con solo el esfuerzo humano. Segundo, lo sobrenatural es desplazado. Ya no hace falta la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. O es no solo desplazado, sino suplantado por otra especie de sobrenaturalidad. Y allí entra todo lo que es invocar. Cuando se rechaza a Dios, se suplanta a Dios por un ídolo, ¿no? Ese es el error. Y los frutos de ese esfuerzo son infrahumanos. No hay un premio eterno ni nada que ver con eso, sino frutos mundanos, intramundanos. Es alcanzar la felicidad, que es sinónimo de sentirse bien. Eso también es un error. La felicidad no es sinónimo de sentirse bien. Todos esos esfuerzos es quiero sentirme bien. Y allí está la felicidad. Y eso es todo, aquí en este mundo. La satisfacción sensible, esa es la felicidad. Y eso es un error gigantesco. Hay un montón de católicos que caen en eso. Pues la palabra de Dios, en particular esta imagen de la viña, nos muestra claramente que hacen falta las dos cosas, el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios es como una viña. Puedo trabajar muchísimo en la viña, pero si no hay riego, si no llueve, si Dios no da la vida a la planta, pues eso fracasa. Y sin el esfuerzo humano, pues la gracia de Dios cae en el vacío. Las dos cosas. Cuando
personas que quieren salir del pecado y se confiesan frecuentemente, pero no ponen de su parte, pues es aquel que no trabaja en su viña. La gracia de Dios se escapa como el agua en la mano. Las dos cosas son importantes. La gracia de Dios que va dando fuerza también a mi esfuerzo, limitado, pequeño, pero el Señor quiere que ponga todo lo que pueda. Me voy fortaleciendo y la gracia de Dios va aceptando ese esfuerzo, va bendiciendo ese trabajo, va transformando mi vida, le va dando méritos a ese esfuerzo y después de esa uva exquisita y del vino, aunque tenga que pasar por la trituración, por la poda, pues el Señor acepta el sacrificio de mi vida y lo transforma en algo hermosísimo. Nos unimos a Cristo, como el vino es transformado en la sangre de Cristo. El Señor quiere unirnos a Él, transformarnos totalmente en Él. Pues le pedimos a la Virgen en este mes del Rosario, acabamos de celebrar su fiesta, le pedimos a ella que nos ayude en este esfuerzo, que nos empuje a ese esfuerzo y a esa apertura de nuestro corazón para recibir la gracia de Dios. Pedimos humildemente a la Virgen que no nos deje dormir y que podamos ver bien cuál es el camino y recibir esa gracia de Dios y que nos proteja de tantos errores, de tantos peligros. Ave María Purísima.